Good morning once again. Buenos días otra vez. As this is our last session of this day Esta es la última sesión de este día from 1 Corinthians chapter 15. de 1 Corintios 15. In our last session, En la última we sesión looked at 5 reasons vimos 5 razones why there is suffering in por the qué world. hay sufrimiento en el mundo. Let me review them with you for a Déjame moment. repasarlos con ustedes. Debido a Satanás, debido al pecado de Adán y la maldición, debido a los pecadores, debido a la soberanía de Dios, debido al sufrimiento por el Salvador. So as we think of this last reason for suffering, Cuando pensamos en esta última razón, this will directly relate esta se relaciona directamente to our study in 1 Corinthians con nuestro chapter 15. estudio en 1 de Corintios 15. For in verses 1 through Porque en 34, versículos 1 a 34 we are looking at the necessity of the estamos resurrection. estudiando la necesidad de la It resurrección. is a biblical truth, Es una verdad bíblica and in the plan of God, y en el plan de Dios it is absolutely es necessary. absolutamente necesario. First of all, it's necessary for our Primero, fue salvation. necesario por nuestra salvación. As we think of the resurrection of Jesus Cuando Christ, pensamos en la resurrección de what Jesucristo, we have seen in verses Porque 1 through 11, hemos visto en versículos 1 a 11, la resurrección de Jesucristo es una parte esencial del Evangelio. you see, the gospel Porque el Evangelio is that Jesus Christ, es que Jesucristo, God became a man, Dios se hizo hombre and He en él. died for our sins Y Él murió por nuestros and he pecados rose y again resucitó to save us by para His grace. salvarnos por su gracia. Why is this issue being ¿Y por discussed? qué este asunto está siendo declarado? ¿Por qué están hablando de eso? Verse 12 Versículo tells us 12 why. dice por qué. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? We then saw in this chapter También vimos en este capítulo, hay serias consecuencias lógicas en negar la resurrección. and there were several of them. Y había varias consecuencias. As Paul says in essence, Porque Pablo dice, la esencia de lo If there que is él no dice, resurrection, si no hay resurrección, then this is true. entonces esto es verdad, this would be true, y esto estaría and this would be verdad, true. y esto también, Doctrinally doctrinalmente and personally. y personalmente. And then, Y después, beginning in verse 20, empezando en versículo we 20, studied hemos visto que hay una garantía, un orden y una finalidad de la resurrección. that Christ was raised from the dead. Cristo fue resucitado de los muertos. We also will be raised Por eso nosotros también in estaremos our order. resucitados en nuestro debido orden. And one day Y un día there will be no un more death. día no veremos la The muerte. curse will be reversed. La maldición va a ser reversada. And Jesus Christ Y Jesucristo will take the kingdom va a tomar el reino and give it to God the y va a entregarlo al Dios el Padre. Father. Christ is the first fruits Cristo es las primicias in that His death y su and muerte His resurrection y su resurrección was a good fue resurrection. una resurrección buena. And therefore our Y por eso resurrection will be good nuestra as well. resurrección va a ser buena también. The Bible does not teach reincarnation La Biblia no enseña la reencarnación of multiple deaths. de múltiples Of the muertes individual. de un individuo. No. No, Just one death un solo muerte, unless they are raptured. a menos que son arrebatados. And that is why Y esta es la razón por it is qué very es important muy importante that we have our faith. que tengamos nuestra in fe Jesus Christ. en Jesucristo. We know one day Sabemos que un día the Lord Jesus Christ el is Señor coming Jesucristo again. vendrá otra vez. First at the rapture Primero en el arrebatamiento for the church, por la iglesia and then at the second coming y en la segunda venida to the earth a la tierra with His church. con su iglesia. Now, beginning in verse 29, Empezando en versículo 29, hay serias ramificaciones prácticas en la resurrección. Hay serias ramificaciones prácticas en la resurrección. you see, all Bible doctrine, Porque toda doctrina en la Biblia, correctly understood, si lo entendemos is correctamente, practical es práctica. in the sense Y en el sentido de que that it is to affect how sí we live. debe efectuar cómo vivimos. God did not give us the Bible Dios o afecta cómo vivimos. Dios to just no satisfy our curiosity. nos dio la Biblia para
satisfacer nuestra curiosidad. But instead, En vez de esto, He's given us His Word Él nos ha dado su palabra to change our para destiny cambiar nuestros destinos and then to change our y lives. después cambiar nuestras vidas. Now, what are these practical ramifications ¿Cuáles son algunas de estas ramificaciones prácticas to the resurrection? a la resurrección? Number one, Número uno, las ramificaciones prácticas. Si no hay resurrección, entonces pierdes el estímulo necesario para proclamar a Cristo. Si no hay resurrección, entonces pierdes el estímulo necesario para proclamar a Cristo. we see this in verse Vemos 29. esto en versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Now, this is one verse Este es un versículo that is subject to many interpretations. que ha sido sujeto a muchas interpretaciones. Some of these interpretations Algunas de estas are interpretaciones doctrinally correct. son correctos doctrinalmente. Some of them are false teaching. Algunos son enseñanzas falsas. Now, you never build your doctrine on one verse Nunca of the Bible. debemos construir nuestra doctrina sobre un solo versículo de la Biblia. You always look at the whole of Scripture Siempre necesitamos ver la escritura entera and then arrive at y sound doctrine. después llegar a la sana doctrina. Like the Mormon Church Por ejemplo, la iglesia de los mormones used this verse usan este versículo in order to water baptize para bautizar en agua people who have died personas que ya han muerto many, many years ago muchos años atrás in an effort y con la intención to wash away their sins. de lavar y quitar sus pecados. The Bible does not teach this. La Biblia no enseña eso. What did Paul say ¿Qué dijo Pablo? in 1 Corinthians chapter 1, En 1 Corintios 1, verses 17 and 18? versículos 17 y 18. Did he say that water baptism was the gospel Él dijo que el bautismo en agua es el Evangelio and that you needed to be y baptized que nosotros necesitamos ser to bautizados be saved para ser salvos or to save someone o else? para salvarse a otra persona? No, that's not what the Bible No, este no es lo que la Biblia enseña. What does verse 17 ¿Qué say? dice versículo 17? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Christ did not send Paul to baptize, Cristo no envió a Pablo a bautizar, but to preach the gospel. sino a predicar el Evangelio. So the gospel, Entonces el Evangelio, the message of salvation, el mensaje de la salvación, does not include baptism, no incluye el bautismo, either for your sins o por nuestros pecados or for the sins of others. o por los pecados de otras personas. The Mormons have twisted these verses. Los mormones han torcido estos versículos, You see, the message of the gospel porque el mensaje del Evangelio is all about the cross. completamente se trata con la cruz Not de about Cristo. baptism. No se trata con el It's about bautismo. Jesus Christ. Se trata con Jesucristo. It's not about the church. No se trata con la It's iglesia. about what Se Christ trata did. con lo que Jesucristo hizo. It's not about a No se trata con un rito. water baptism. El saves bautismo no en one. agua no puede salvarse nadie. And being baptized Y for someone ser else bautizado por otra persona saves no one. no puede salvarles. What is chapter 15, verse 29 teaching? Entonces, ¿qué está enseñando 1 de Corintios 15, 29? The Schofield Bible La Biblia de Scofield has a very helpful footnote here. tiene una nota al fondo de la página. This is what it says. Paul is not speaking here of baptizing living believers. Pablo no está hablando aquí en 29 del bautismo de creyentes vivos, In the place of either believers or unbelievers. en el who have died. lugar de creyentes o inconversos que han muerto. Water baptism cannot save. El bautismo en agua no puede salvar. What Paul is saying is this. Lo que Pablo está diciendo es esto. Of what value is it ¿De qué valor es
for one to trust in Jesus Christ que una persona haya confiado en Jesucristo and then be baptized y después haya sido bautizado because of those who have died before por aquellos que han muerto antes, if there's no resurrection for believers. si no hay resurrección de creyentes. In other words, what this verse is saying O en otras palabras, lo que este versículo está diciendo is that es si there are believers at Corinth había creyentes en Corinto who had died, que habían muerto, some of them by persecution, algunos por la persecución and because of their death, y por causa de su muerte, others have been saved otros habían sido salvos and have given public proclamation y to this habían reality dado proclamaciones públicas de esta realidad en su vida by getting baptized. y ellos fueron bautizados. Now, what does baptism picture? Ahora, ¿de qué ilustración es el bautismo? Pictures the death, Es una ilustración de la muerte, burial, and resurrection la of sepultura Jesus. y la resurrección de Jesucristo. This is the message of Este the es el gospel. mensaje del Evangelio. Why get baptized ¿Por qué debemos ser As a bautizados believer, como creyentes as a result of salvation después de haber sido salvos and then suffer persecution y después sufrir la persecución if the gospel is in? si el Evangelio no es verdad? And these believers Y estos creyentes were taking the place habían tomado el lugar in Corinth en Corinto through their testimony por su testimonio of público other believers de otros creyentes who had previously died. que habían muerto en el pasado. And so what we're reading here Entonces, lo que estamos leyendo aquí is that why suffer for the Lord es ¿por qué sufrimos por el Señor if there is no salvation si no hay salvación and there's no future resurrection? y si no hay una resurrección en el futuro? It would be foolish. Estaría necio. What does this mean to you practically? ¿Y qué significa por nosotros prácticamente? Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no hay evangelio. Si no hay evangelio, no hay salvación. Si no hay salvación, ¿para qué testificar y tratar de ganar a otros para Cristo? Si otros no son salvos y ganados para Cristo, ¿para qué bautizar a los nuevos convertidos que están llenando las filas de los que mueren por Cristo? Porque creyeron que Cristo murió por sus pecados y resucitó otra vez. You see, it was at water baptism Porque en el bautismo en agua, that usually suffering began for these Christians. fue después del bautismo en agua que el sufrimiento comenzó para los creyentes, Baptism usualmente. saves no one, El bautismo en agua no puede salvarse a nadie. but baptism is a Pero public testimony. el bautismo es un testimonio público Of one's faith and de la fe identification y with identidad de uno en Jesucristo. But as number 5 says, Pero como número 5 dice, si otros no son salvos y ganados para Cristo, ¿para qué bautizar a los nuevos convertidos que están llenando las filas de los que mueren por Cristo porque creyeron que Cristo murió por sus pecados y resucitó otra vez? again, it would be foolish De nuevo, estaría necio to do this. hacer tal If the cosa gospel wasn't si el true. Evangelio no es verdad And there was no resurrection to look forward y to. no había resurrección para anticipar. Now remember, Recuerden getting baptized que ser was a bautizado public testimony. fue un testimonio público. It pictured and Fue proclaimed una ilustración y una proclamación, la muerte, burial, la sepultura resurrection y la resurrección of Jesus de Christ. Jesucristo. And it's usually when suffering for Y Christ began. este es usualmente cuando el sufrimiento por Jesucristo empezó con What is ellos. the point? ¿Cuál es el punto? Las ramificaciones prácticas. Si no hay resurrección, entonces pierdes el estímulo necesario para proclamar a Cristo. The second practical ramification La of this segunda ramificación práctica de esto es el estímulo necesario para, si no hay resurrección, entonces pierdes el estímulo necesario para sufrir por Cristo. verses 30 and 31. Versículos 30 y 31. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos,
por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. You see, every day Porque vemos que cada día Paul stood in Pablo danger, tenía peligro en su vida, physical danger, un peligro físico of suffering de sufrir and of death. y de la muerte. Why? ¿Por qué? If Christ was not raised, Si Cristo no fue resucitado. why suffer? ¿Por qué sufrir? If there's no salvation Si no hay salvación and there's no y resurrection. no hay resurrección. Paul says, Pablo no, dijo, the truth of the matter is no, la verdad es that he dies daily. que cada día muero, He dice Pablo. He endangers his life every day. Él ponía su vida en peligro cada día And we must remember y nosotros necesitamos acordar the wonderful truth of Romans 8:18. la verdad maravillosa de Romanos 8:18. El sufrimiento presente habrá valido la pena cuando estemos ante el Salvador. You see, you may be suffering for Christ today. O sea que es posible que usted esté sufriendo por Jesucristo family. hoy día. Or friends. Sufrimiento de su Or familia, maybe de even sus opposition amigos, from your church o quizás una oposición de su for iglesia preaching the word of God. por haber predicado la palabra de Dios. It's worth it. Pero vale la pena, Be hermanos. willing to suffer. Sean dispuestos a Because the sufrir, gospel porque is true. el Evangelio es la And verdad. at the resurrection Y en la resurrección or the rapture, o el you arrebatamiento, will be tú rewarded. vas a ser recompensado. And thus, Y, por lo tanto, if there is no si resurrection, no hay resurrección, you lose nosotros a needed encouragement. perdemos un estímulo necesario para sufrir por Cristo. But a third practical ramification. Pero la tercera ramificación práctica, si no hay resurrección, entonces pierdes el estímulo necesario para vivir una vida santa por Cristo. El estímulo necesario para vivir una vida santa por Cristo. Verse 32. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Now, we do not know if these beasts No sabemos si estas fieras were literal beasts fueran fieras literales or if this was a metaphor o si este fue un metáforo for the opposition Paul received at Ephesus. metáfora para la oposición que Pablo había recibido en Éfeso. But what is he saying here Pero lo que él está diciendo aquí is I would not be suffering like I am es que yo no sufriría como, if the gospel en- is not true. como hago si el Evangelio no fuese verdad. And if the resurrection Y si la resurrección is not guaranteed. no es una garantía. You see, the truth of the Porque gospel vemos que la verdad del Evangelio was the motivation es la motivación for Paul por Pablo to suffer for Christ a sufrir por Cristo and to live a holy life y as well. para vivir una vida santa también. You see, Porque verse 32 vemos en ends versículo 32 by telling us what? diciéndonos que If the dead do not rise, si los muertos no resucitan, let us just eat no, and drink, comamos y bebamos, for tomorrow we're going porque to die. mañana moriremos. In other words, En otras let's palabras, just live in hedonism, debemos vivir en el hedonismo in pleasure. y en los placeres. Let's indulge our flesh. Debemos hacer cada cosa que se antoja. It doesn't really matter how we live. No importa cómo vivimos. There's no resurrection, No hay resurrección and there's no giving an account of our y life no to the Lord necesitamos then. dar cuenta al Señor. Dear friends, Queridos amigos, Paul is saying Pablo está diciendo that what you que believe lo que nosotros creemos does affect how you behave. sí afecta enormemente lo que hacemos. If the gospel is true, Si el Evangelio es verdad, it should affect you in debe evangelism afectuarnos en el evangelismo. and wanting to give the gospel to others. Debe tener un efecto cuando damos So el that Evangelio they a could be otros, saved. para que ellos sean If the salvos. gospel is true, Si el Evangelio es verdad, you should be willing to stand for debemos Christ, ser dispuestos a pararnos to be firmes baptized for Christ, para Jesucristo y ser bautizados for Christ. por Él y vivir por Él and to suffer for Christ. y sufrir por Él.
Because the gospel Porque guarantees you el salvation. Evangelio nos garantía la salvación And it guarantees y you a es una future garantía resurrection. de una resurrección en el futuro. And one day, Y un día you will give an account vamos a dar cuenta at the judgment seat en of el Christ, tribunal de Cristo which follows that resurrection. y que va a venir después de la resurrección. So we see Entonces vemos, there are some very hay practical ramifications ramificaciones prácticas regarding the en resurrection. la resurrección. But in verses 33 Pero en and versículos 34, 33 y 34, Paul now gives Pablo ahora some personal exhortation. nos da exhortaciones personales. Again, sound doctrine De nuevo, la sana doctrina is to result debe resultar, in the el resultado application debe of the ser word la of God in our aplicación life. de la palabra de Dios en nuestras vidas. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sin embargo, como la resurrección es verdad, mandamiento número 1, no te dejes engañar por falsa enseñanza. Mandamiento número 1, no te dejes engañar por falsa enseñanza. This is a general principle. Este es un principio general. The bad company, the evil company, he says here, Las malas conversaciones corrupts good morals. corrompen las buenas morales, In this context, costumbres. Y en este contexto, that evil company esta compañía mala are the false teachers. son las falsos who are falsos saying maestros there is no future que están resurrection. diciendo que no hay una resurrección en el futuro. And that affects how you live. Y esta va a afectar cómo vivimos. The same is true today. Y es el mismo hoy día. When someone's under false Cuando teaching, alguien está bajo la falsa it enseñanza, affects how they live. afecta cómo ellos viven. Who are their friends ¿Quiénes son sus amigos? can affect how they live, Pueden afectar cómo viven, either for good o por el bien or for bad. o por el mal. And so what is Paul saying here? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo These aquí? false teachers Estos falsos who maestros deny the future que resurrection niegan la resurrección en el futuro are going to corrupt your van behavior. a corrompir su comportamiento. So stop being deceived by false Entonces, teaching. no erráis. No deben ser engañados por falsos maestros. That's command number 1. Este es mandamiento número 1. Command number 2. Mandamiento número 2. Comienza a pensar bíblicamente sobre la resurrección. Comienza a pensar bíblicamente sobre la resurrección. We read in verse 34, Vemos en versículo 34. awake to righteousness and do not sin. Velad debidamente y no pequéis, o despiértate a la justicia y no pequéis. What does this mean? ¿Qué significa? It means to wake up Significa despertarse from your spiritual sleep. de ser dormido espiritualmente, Don't act like a drunk. que no deben actuar como un borracho. A drunk is disoriented, Un borracho es desorientado, confused. confuso, They're not connected with reality in confundido. their thinking. No tienen una conexión con la realidad en sus pensamientos. As a believer, Y como creyentes, reality is la realidad es the gospel is true. que el Evangelio es verdad The resurrection is y true. la resurrección es verdad. It is worth it to Y es suffer vale for la Christ. pena sufrir por Cristo. It is worth it to Es live vale la for pena Christ. vivir por Cristo. Wake up Que despiértate from your sleep. de ser dormido. And command number 3, Y mandamiento número 3, deja de pecar siendo indulgente con tu carne y viviendo como si no hubiese resurrección. Deja de pecar o siendo indulgente con tu carne y viviendo como si no hubiese resurrección. you see, a failure to embrace sound doctrine Una falla de abrazar la sana doctrina and the living of an indulgent, sinful life y viviendo indulgentemente y con una vida pecaminosa, results in sin. bueno, el resultado es el pecado. And as a result, Y el resultado, some do not have the knowledge of God. algunos no tienen el conocimiento de Dios.
In other words, the o unsaved no conocen a Dios. En otras palabras, los no salvos are going to hell, van a ir al infierno, and God wants to use us pero Dios quiere usarnos to wake them up. para despertarlos. You're lost. Esta persona está perdida, Apart from Jesus Christ, aparta de Jesucristo. you're going to hell. Tú vas a ir al infierno. And God wants to use Podemos us decir, Dios quiere as a usarnos testimony como testimonios by our life por medio de nuestras vidas and by our live y, en- and by our y por nuestras voces. Now notice the verse ends by saying, Y noten que el versículo termina diciendo, speak this to your shame. para vergüenza, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. In other words, En otras palabras, when we as believers cuando nosotros como creyentes live sinful lives, vivimos vidas pecaminosas, this is shameful. este es This is avergonzoso, wrong. este es equivocado. Our lives should honor the Lord. Nuestras vidas deben honrar al Señor. Is there any difference between you as a believer Hay una diferencia entre usted como creyente and the unbelievers y around you? los inconversos que les rodean. There should be. Debe hacer gospel una is gran diferencia porque el Evangelio es verdad. There should be. Debe ser Jesus una is diferencia coming again. porque Jesús vendrá de nuevo. There should be. Debe ser una diferencia Because you are a testimony porque for Christ. usted es un testimonio por Either Jesucristo, a good o un testimony testimonio bueno or a bad o un testimony. testimonio malo. Our lives should be different. Nuestras vidas deben ser Because diferentes the Bible is true. porque la Biblia es verdad. So do you now ¿Ustedes realize ahora se dan cuenta? ¿Se das cuenta ahora de lo que tú crees en cuanto a la resurrección afecta la manera en que vives? we've seen some practical Hemos visto algunas and personal ramifications ramificaciones personales y prácticas regarding the gospel en cuanto al Evangelio and the future resurrection y la resurrección en el as it futuro. relates to Cómo evangelism, se relaciona al evangelismo, standing for Christ, están parándonos firmes para water Cristo baptism, y el bautismo en agua, suffering for Christ, sufriendo por Cristo, living a holy life, viviendo una vida santa, not being deceived, no siendo engañados, not indulging our flesh, no indulgiendo nuestra carne, but living lives sino viviendo vidas that bring honor and que glory traen to the honra y Savior. gloria al Salvador. And therefore, Y por lo tanto, how is this chapter going to end? ¿cómo termina este capítulo? Look at verse 58 with me. Vamos a ver versículo 58. What does it tell us? ¿Qué dice en versículo 58? Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. As a servant of the Lord Jesus Christ, Como siervos del Señor Jesucristo, be steadfast, que estad firmes immovable, y no se mueven, always abounding in the work of the Lord, siempre creciendo y abundando en la obra del Señor, by way of evangelism, en el evangelismo serving the Lord, y sirviendo al Señor as you walk with Him. a la medida de que caminemos And you con grow in Él Him. y estamos creciendo en You Él. have an attitude Y tenemos una actitud that says this: que dice esto: I believe the gospel. yo creo el Evangelio, I know you love me. yo sé que me amas, You've accepted me. yo in sé que tú Christ. me has aceptado en forgiven Cristo, me. que tú me has I have a perdonado, home in heaven. que yo tengo un hogar en el There cielo. is a future Hay resurrection. una resurrección en el futuro. One day I will Un stand día before you. yo estaré parado And I will give an account. ante de ti y voy a dar cuenta. Your love compels me Tu amor me constriña in order to live for you para vivir para ti and be a testimony to others. y ser un testimonio And para even if this means otros. suffering, Y aun que si esto significa el even if this sufrimiento, means death, aun si esto significa la muerte, my labor mi obra is not in vain no ha sido en vano in the Lord. en el Señor. It'll be worth it all. Vale la pena todo. That is our Este es a great assurance. nuestra gran certeza. And one day Y un día there'll be no more sin, no vamos a tener pecado, no more death, no muerte, no more suffering, no sufrimiento, no more tears.
y no lágrimas. What a wonderful future we have. Qué futuro maravilloso que tenemos. May these truths Anticipar. grip your life. Que estas verdades puedan estar ciertos en tus vidas. So that you are a faithful Para teacher que of the tú gospel. seas un predicador fiel del Evangelio. Do not No compromise haga The word of un God. compromiso equivocado con la Due to palabra human de pressure. Dios debido a la presión humana, even from your church. inclusive de su propia Stay iglesia. faithful to the Sean gospel. fieles al Evangelio, Stay true to the sean word of God. verdad a la palabra de Dios And live your lives. y viven in a sus way that vidas en una honors manera Jesus Christ. que honra a Jesucristo. It'll be worth it all. Todo va a ser vale la And pena. your labor Y su obra is not in vain. no in the está Lord. en vano en el Señor. It has been so good to be with you today. Ha sido tan bueno estar con ustedes hoy. And by the grace of Y God, por la gracia de Dios, in the first Monday in March, el primer lunes de marzo we will study this again. vamos a estudiar esto otra vez. The next passage El próximo In 1 pasaje Corinthians 15. en 1 Corintios 15 I think is one of the most Creo- fascinating passages es uno de los pasajes fascinantes in this chapter. en este capítulo. In fact, in the whole Word De of hecho, quizás en toda la palabra de Dios. God. I hope you can join us now. Ojalá que ustedes puedan estar con nosotros. Let's pray. Oremos. Father, thank you for your word, Padre, gracias por tu for palabra, the truth of the gospel, por la verdad del Evangelio, that it is true, que es verdad, and that through faith in y Jesus que por Christ, medio de fe en who Jesucristo, died for our sins, quien murió por nuestros and rose pecados y again, resucitó, you have saved us. tú by nos your has grace. salvado por tu gracia. And now you motivate Y ahora us. tú nos das Out la of your motivación de su amor And because of your grace, y debido a su gracia and due to your truth, y por causa de su verdad. not only of what Christ No has done for us, por lo que no solamente en lo que Jesucristo ha hecho por but nosotros, in light of the sino future as well, pensando en el futuro también, to live for you now, a vivir para ti ahora to suffer for y Christ, sufrir por Cristo to evangelize the y lost. evangelizar las personas perdidas. May we be faithful to Que you nosotros seamos fieles a by ti your grace, por tu gracia, remembering recordando our labor que nuestra labor is not in vain. no está en vano.